Si no te gusta lo que eres, lo más probable es que nunca tengas éxito, que nunca consigas todas aquellas cosas que deseas, porque aquello a lo que llamamos autoconcepto, es decir, tu identidad, es exactamente la forma que tienes de proyectar en el mundo tu propia realidad y crear en base a tu identidad todo lo que te rodea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En este episodio número 3 de la tercera temporada vamos a estar hablando justamente de esto, de cómo poder cambiar tu realidad cambiando la raíz de todo lo que te rodea, que no es ni más ni menos que tu realidad o aquello a lo que llamamos autoconcepto. Y tu autoconcepto es exactamente esto, es la forma en cómo tú te percibes a ti mismo, que es exactamente lo igual que la forma en cómo tú percibes el mundo. Entonces vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando sobre el autoconcepto, sobre la autoimagen y sobre el autoideal y sobre la autoestima. Y de cómo esto es exactamente lo que necesitas comprender, es exactamente lo que necesitas trabajar y elevar tu nivel de entendimiento y comprensión para poder cambiar tu realidad por completo en probablemente en menos tiempo del que puedas llegar a imaginar. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años y llevo más de 15 años trabajando en desarrollo personal. En agosto de 2023 tuve un problema muy grave de salud pulmonar, y cuando salí del hospital después de 7 días tumbado en una cama, pues tomé la decisión de cambiar mi vida, de dejar de hacer todo lo que me había llevado a ese estado de salud y empezar a cambiar mi mente y mi cuerpo por completo y empezar a compartir con el mundo pues todo aquello que me había ayudado a mí a cambiar mi vida, ¿no? Y tras estos últimos 2 años, hoy es 7 de abril del 2025, después de estos pues año y medio, 2 años, puedo decirte que he cambiado mi vida por completo en todas las áreas, el área física, el área mental, espiritual, financiera, autoestima, etcétera, etcétera. Te puedo decir que he mejorado en todas las áreas y te voy a contar cómo es exactamente que tú también lo puedes hacer para que tu vida pueda cambiar probablemente en mucho más rápido de lo que crees. Y todo parte de el autoconcepto, todo parte de la identidad que tienes sobre ti mismo. Y la identidad no es otra cosa que todas aquellas creencias que has ido almacenando sobre quién tú eres, sobre pues si eres bueno jugando a fútbol, si eres bueno o malo conduciendo, si te gusta cierta comida, si eres bueno cocinando, si eres una persona extrovertida o introvertida, si eres una persona pues generosa o al contrario, si eres una persona que gana mucho dinero o que gana poco, si eres una persona que tiene muchos amigos o que tiene, o que tiene pocos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Podría estar así todo el día. Es decir, todas aquellas creencias que has ido almacenando sobre cómo tú eres, ¿no? Entonces, dentro del autoconcepto tenemos que entender que hay varias ramas, y una es tu autoestima. Tu autoestima no es otra cosa que cuánto te gustas a ti mismo dentro de ese autoconcepto. El autoconcepto es quién tú eres para ti mismo, y la autoestima es cuánto tú te quieres o cuánto te gustas sobre quién tú eres a ti mismo. Es decir, cuánto te gustas. ¿Te gustas mucho? ¿Te gustas poco? Según si es mucho o poco, pues ahí está tu nivel de autoestima, ¿no? Entonces, tu nivel de autoestima, que es justamente la frase de cómo he empezado este podcast, tu nivel de autoestima, que es cuánto te gustas a ti mismo, es exactamente como luego tú creas tu realidad, porque si no te gusta lo que eres, creas una realidad que no te acaba gustando, creas un entorno, creas en tu mundo físico, en tu mundo de los resultados, una serie de realidades, una serie de contextos, personas, lugares, oportunidades, cosas, etcétera, de las cuales te rodeas, que no te gustarán. ¿Por qué? Porque no te gusta quién tú eres. Entonces, la raíz de absolutamente todo, de todo cambio de realidad, es empezar por quién tú eres para ti mismo, de cuál es tu identidad. Hay una frase que me encanta que dice que la fuerza más grande de la personalidad humana, el rasgo más grande de la personalidad humana, es ser congruente con quién tú eres para ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me considero una persona introvertida, una persona tímida, pues no entra dentro de mi mundo de las posibilidades, no entra el hecho de pues ser extrovertido, ¿no? Hablar con muchas personas, dirigirme de forma extrovertida con los demás. ¿Por qué? Porque
para yo poder ser congruente con esa identidad que tengo, con ese autoconcepto, pues tengo que ser una persona introvertida. Porque si yo para mí soy introvertido, soy tímido, soy de pensar más hacia adentro, pues es muy raro que yo actúe de una forma extrovertida. Y no es que yo actúe de una forma introvertida porque soy introvertido, sino porque en algún momento de mi vida definí dentro de mí que yo me identifico como una persona introvertida. Y vuelvo a repetir, no es que sea introvertido, es que me he creído esa propia versión de mí y me he identificado como esa faceta de mí. Pero la realidad es que si tú te identificas como introvertido, yo me he identificado como introvertido, como tímido durante mucho tiempo, y la realidad es que eso lo puedes cambiar. No es algo que tú seas así, no es algo que venga intrínseco o de forma genética en tu ADN. Es algo que en algún momento tú lo has creído, en algún momento tú pues has asumido esa creencia como veraz, como real, y has empezado a actuar en consecuencia. Has empezado a ser congruente con esa personalidad que crees tener, ¿no? Con esa forma tan personal que crees tener. Entonces, como te decía, la única manera de cambiar tu realidad, de cambiar tu mundo físico, es cambiando quién tú eres, cambiando tu identidad. Y la única manera de cambiar tu identidad es empezar a abrir la mente a nuevas posibilidades. Siguiendo con el ejemplo, si yo me identifico como una persona introvertida, tengo que empezar a identificarme como una persona extrovertida. Tengo que empezar a creer. Al principio obviamente es difícil, sobre todo contra más edad tengas, pues más difícil es, pero tengo que empezar a identificarme con las cosas que haría una persona extrovertida. Es decir, tengo que empezar a sitiar mi mente, tengo que empezar a través de la repetición continuada de una información, a través de la información de forma continuada, pues a sitiar mi mente con lo que yo quiero ser, porque lo que yo sea determinará luego mis resultados. Y estamos hablando en este podcast de cómo poder cambiar la realidad, de cómo poder ser una persona diferente. Porque en mi mundo no cabe que tú tengas cosas diferentes siendo la misma persona. Porque quien tú eres materializa las cosas que tú tienes, las relaciones, las cosas, los objetos, el coche en el que vas, la casa en la que vives, etcétera, etcétera. Y todo lo que tú eres se ve reflejado en tu mundo externo. Ya lo decía la Biblia, el mejor libro de metafísica jamás escrito, y esto no va de religión. La Biblia decía que como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, como es adentro es afuera. Así como tú te percibes, así percibes la realidad. Y por eso hay tantas perspectivas del mundo como personas existan. Y no es que haya una verdad absoluta, sino que cada persona tiene su propia manera de personal de ver el mundo, ¿no? Y tú puedes ver el mismo objeto que yo y yo percibirlo como algo desastroso y tú percibirlo como una gran bendición, ¿no? Todo depende de la perspectiva y la perspectiva va determinada por tu identidad en primera instancia. Entonces, para poder empezar a trabajar en la identidad tenemos que empezar a exponernos a una información diferente de forma continuada. ¿Por qué? Hay que entender que la identidad no es algo que tú pienses, que tú concibas en tu mente consciente, es decir, no es algo que tú de forma consciente estés pensando ahora mismo, ¿no? No, pues tengo que hacer esto porque mi identidad es algo que está impreso en la mente subconsciente y tengo otros podcasts hablando de esto, pero bueno, para resumirlo muy mucho, en la parte inferior vamos a colocar la mente subconsciente y la parte superior vamos a colocar la mente consciente. La mente consciente es la que ahora mismo está procesando de forma consciente la información que estás escuchando y estás viendo, ¿no? Es la que cuando tú haces algo, pues tienes tu pensamiento ahí. La mente consciente solamente se puede enfocar en un pensamiento. Si por ejemplo te pones a hacer la comida, pues tienes que pensar de forma consciente que tienes que coger pues los macarrones y el tomate y luego coger el orégano y vas de forma consciente haciendo cada paso. Y es donde está tu atención, ¿no? Pero luego está, por debajo de esto está la mente subconsciente, donde todos esos procesos de pensamiento son automáticos, son impresos, y a mí me gusta llamarlo el software instalado. ¿Qué es un software instalado? Igual que pasa en un ordenador o en un móvil, el software es una serie de información por la cual se rige
todo el sistema, ¿no? Entonces, todo tu sistema se rige por una información que ha sido instalada en tu subconsciente o dicho de otra manera, todo es a través de un software instalado en tu mente. Entonces, este software es a través de todas las influencias que has ido teniendo durante toda tu vida. Algunas simplemente eran informaciones que dejaste pasar y otras son informaciones que empezaste a asumir como real, por tanto se convirtieron en creencias y se crearon ese software que se instaló en tu mente. Asumiste algo como creencia y de repente se volvió así, ¿no? Entonces, para empezar a cambiar todas aquellas creencias que están en el mundo subconsciente, en la mente subconsciente y que actúan en automático aunque no pienses en qué estás pensando, como por ejemplo el hecho de que seas tímido, o con lo que hablábamos antes, o el hecho de que seas introvertido. Eso no es que tú pienses de forma consciente, no voy a hablar con esa chica porque soy introvertido, no voy a hablar en público porque soy un chico introvertido. Es algo que de forma subconsciente y en décimas de segundo tu mente subconsciente lanza un impulso a tu cuerpo basado en una creencia que en este caso te limita, que la creencia dice que cómo vas a hablar en público si eres una persona tímida, si eres una persona introvertida, cómo voy a hablar con esa chica si soy una persona introvertida, si soy introvertido y soy tímido, ¿no? Entonces esto no es algo que tú pienses de forma consciente, como digo, es algo que a través de un impulso de la mente subconsciente impulsa al cuerpo para, en este caso, pues limitarte a través de esa creencia, ¿no? Entonces, empezamos a cambiar las creencias del mundo subconsciente cuando empezamos a repetir una misma información que al principio la mente subconsciente la ve como real, pero cuando la he repetido suficiente tiempo empiezo a percibirla como real y llega un momento que empieza a ser una realidad para mí, porque una realidad no es otra cosa que una creencia que he asumido como cierta. Entonces, cuando yo empiezo a asumir una creencia como cierta, eso ya pasa a ser mi realidad. Por ejemplo, si has tenido un primer coche, que en mi caso pues fue una basura de coche, ¿no? Para mí ese coche, cuando yo me compré mi primer coche, no recuerdo lo que me costó, recuerdo que fue un poco desastroso, pero para mí recuerdo que aquello era espectacular, ¿no? Era aparte un coche que me gustaba, de color azul, era una pasada, etcétera. A día de hoy, pues yo veo eso y pienso que es una auténtica basura, ¿no? Otro ejemplo sería el ejemplo de los dos obreros que están trabajando, ¿no? Que va una persona a una obra que están trabajando y le pregunta a un hombre: oye, perdona, ¿y tú qué estás haciendo aquí, no? ¿Cuál es tu función aquí? Y el hombre le dice: yo estoy cogiendo piedras de aquí, cojo piedras y las llevo de un sitio a otro, ¿no? Y esto es lo que hago todo el día, es súper aburrido y bueno, pues lo hago para ganar dinero. Cojo las piedras, las cojo de aquí y las dejo ahí. Estoy todo el día haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es súper aburrido. Y entonces, vale. Entonces esta persona va a otro obrero y le dice: oye, perdona, ¿y tú qué haces aquí, no? El obrero hacía exactamente lo mismo que el otro. Le dice: ¿cuál es tu función aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Y entonces el segundo obrero le dice: pues mira, estoy ayudando a través de esta pequeña acción, estoy ayudando a construir lo que en el futuro será un monumento emblemático que vendrán personas de todo el mundo a visitarlo, que se llamará la Sagrada Familia. Entonces estoy aportando mi granito de arena, trabajando en este proyecto y que estamos construyendo la pared sur a través de estos ladrillos y tal, ¿no? Entonces, misma acción, misma situación, mismo contexto, exactamente lo mismo, pero la primera persona pues tenía una perspectiva totalmente distinta a la segunda, ¿no? Entonces, todo es cuestión de perspectiva, todo es cuestión de perspectiva. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, es que las cosas no son como son, las cosas son como tú eres, las cosas las ves como tú eres, las cosas no las ves como son, las cosas las ves bajo un prisma que va determinado por tu identidad, por quién tú eres, por tu autoconcepto y por tu autoestima. Porque cuanto más te guste como tú eres, más te gustará tu mundo externo, porque tu mundo externo no es otra cosa que un reflejo de todas tus creencias que están instaladas en tu subconsciente. Entonces, a partir de aquí, la segunda rama del autoconcepto, de tu identidad, es cuál es tu autoideal. Hemos visto el autoconcepto, es quién tú eres para ti mismo, hemos visto la autoestima, es cuánto me gusta
cómo yo soy, cuánto me quiero y cuánto me gusto a mí mismo, cuánto me gusto en base a mi identidad, cuánto me gusta mi identidad a mí mismo. Y la tercera rama es mi autoideal, ¿no? El autoconcepto es el presente absoluto, el autoestima es basada en el presente, y mi autoideal es cómo quiero ser, es decir, cómo sería esa identidad de mí mismo que me gustaría ser, cómo es esa identidad que realmente sería como el ideal, ¿no? De identidad, el cómo me podría yo visualizar en la mejor de las circunstancias y en el mejor de los escenarios, y ese se llama el autoideal. Entonces, el tiempo o la diferencia entre tu autoconcepto y tu autoideal es exactamente lo que tienes que empezar a trabajar, y tienes que empezar a cambiar tu realidad cambiando tu identidad, basándote siempre en tu autoideal. Es decir, primero tenemos que saber dónde estamos, y segundo tenemos que saber hacia dónde vamos, porque si no sé hacia dónde voy, lo más probable es que nunca llegue a ningún sitio y siempre me quede en el mismo sitio, ¿no? Entonces, la diferencia entre mi autoconcepto y mi autoideal tiene que estar basada en un camino de repetición de información de forma continuada. ¿Qué información? Toda información que yo detecto que me acerca cada vez más a ser como mi autoideal, a ser aquella versión de mí que me gustaría ser, ¿no? A ser aquella versión de mí la más competente que yo me pueda llegar a imaginar, y siempre trabajar enfocado en esa versión de mí, en esa versión que podríamos decir que es la mejor versión de mí mismo, ¿no? Esto puede sonar muy cliché, pero en realidad no tenemos otra cosa que hacer que eso, ser la mejor versión de nosotros mismos y ser la versión más competente de uno mismo. Y esto solamente se puede hacer con la repetición continuada de una misma información. ¿Cómo? Siempre enfocado hacia mi autoideal. Espero que te haya gustado, déjame un like si es así, te agradezco mucho un comentario, si me quieres comentar algo, si quieres decirme de qué te gustaría que hablara en el próximo vídeo, me ayudas mucho para el algoritmo. Me puedes seguir si quieres a través de Instagram, donde documento un poquito más mi día a día, mi forma de pensar, mi cambio físico y mental. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.